Gracias, Señor. Mire, ustedes saben que cada vez que tenemos esta misión de poder compartir la palabra del Señor, buscamos al Señor al respecto, para poder ser dirigidos por Él a través de su bendita palabra. Es el anhelo de nuestro corazón que el Señor pueda hablarnos, ¿verdad? Y Él sabe exactamente cuál es nuestra necesidad. Él conoce todo de nosotros, ¿verdad? Y nosotros no estamos las 24 horas juntos, ¿no? Pero el Señor sí. Él sabe cuál es nuestra necesidad y sabe qué impartirnos, ¿verdad? Y el Señor me llevó a la segunda carta de Pedro. Acompáñenme, el capítulo 1 de Pedro. Gloria a Dios. En donde ya encontramos, siempre tengamos presente que encontramos un Pedro más aplomado, un Pedro donde ya se había desarrollado espiritualmente hablando, estamos mencionando esto, hay que tenerlo presente. Y qué importante, ¿no? Qué importante es porque, fíjense que nosotros en nuestro camino, el camino del Señor, vamos creciendo, nos vamos desarrollando también, ¿verdad? Y fíjense que ya aquí estamos frente a un Pedro que no era aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro que se llevaba todo por delante, sino que estamos frente a un Pedro ya más crecido, más aplomado, más maduro, ¿verdad? Entonces ustedes saben que es muy importante poder escuchar a un siervo del Señor maduro, ¿verdad? Porque las vivencias, las experiencias, no las va a trasladar. Y en la segunda carta que Pedro nos escribe, dice algo muy importante. En el versículo 12, mire, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque dice: yo no dejaré de recordaros estas cosas, ¿no? Y qué interesante, porque yo cuando estaba frente a este versículo, el Señor me inquietaba que este fin de semana podamos recordar dos temas que hemos visto que no se nos pueden escapar, gloria a Dios, que tenemos que tenerla presente. Ustedes saben que a medida que nosotros vamos recibiendo la palabra del Señor, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, y la palabra nos va ayudando a que podamos ir en nuestro caminar cada día sabiendo qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Qué decir, qué no decir. O sea, la palabra nos guía, porque es lumbrera a nuestro camino. Entonces, con la palabra del Señor nosotros nos vamos defendiendo en esta tierra, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Andamos siendo guiados por el Señor en este peregrinaje que tenemos sobre esta tierra. Entonces, vemos que Pedro, ¿no?, ya habiendo alcanzado madurez, resalta la importancia que tiene de recordar siempre algunas cosas, ¿verdad? Y en base a esto yo quisiera que me acompañen a Isaías, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, Isaías, en el capítulo 28, vemos una palabra que hemos visto con anterioridad y que debemos comprender. Porque, mire, el trabajo de las tinieblas con respecto a los hijos del Señor, o sea, para no con nosotros estamos en la mano del Señor, no hay duda de eso, ¿verdad? Pero también las tinieblas trabajan de tal manera que nosotros aflojemos, nos estanquemos, nos quedemos, abandonemos la carrera, ¿verdad? O sea, hay todo un trabajo de parte de las tinieblas para que esto ocurra. Nosotros no podemos desconocer eso. No podemos desconocer que las tinieblas trabajan para que vos y yo aflojemos en la fe, para que vos y yo nos estanquemos, nos quedemos, amén, abandonemos. ¿No entienden esto? Por eso dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar el amor de muchos? Si nosotros nos acercamos al Señor y seguimos acercándonos al Señor y seguimos teniendo experiencias con el Señor y nos seguimos metiendo en la palabra, ¿quién se va a separar del Señor? Nadie. Amén. Por otra parte, las tinieblas trabajan de tal manera que aunque nosotros tengamos ese tipo de experiencias y esa cercanía con el Señor, se va a encargar de que experimentemos ciertas situaciones en nuestra vida para que aflojemos
y para que nuestro amor se enfríe. ¿Cuánto entienden esto? Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo a través de la palabra para que, no solamente para agregar conocimiento natural en nuestra vida, ¿no? Ni conocimiento teológico ni bíblico, porque sí, sino que necesitamos comprender de qué se trata este camino. Y miren lo que dice Isaías, capítulo 28, versículo 13. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados, y por eso, ¡ay, tremendo esto! Vamos a Nueva Traducción Viviente de este versículo. Mire, acompáñenme esta versión y veámosla juntos. Dice, por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle. Nuevamente, ya les había hablado de esto. Y a nosotros nos pasó lo mismo. El Señor nos habló de esto, pero las circunstancias que vivimos a diario contribuyen a que nos olvidemos de esto. Si nosotros nos olvidamos de esto, corremos el riesgo de desubicarnos en el camino. ¿Cuánto entienden esto? ¿Amén? Usted, su mamá, su papá nunca le dijo, yo ya te lo dije, nene. ¿Amén? Y es cierto, se lo había dicho, pero se olvidó el nene, se olvidó la nena y volvió a cometer el error. Bueno, con el Señor nos pasa algo parecido. Dice, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Ahora, mire, esto a grandes rasgos, para que podamos comprender esto, el Señor nos está diciendo que su bendición sobre nosotros es progresiva. ¿Amén? ¿Qué significa que algo es progresivo? Que es poco a poco, que va en aumento, ¿verdad? Pero va desatándose de tiempo en tiempo. Y a nosotros muchas veces algo que no nos sobra es la paciencia. Entonces, como no tenemos demasiada paciencia y no trabajamos de la mano del Señor para tenerla, ¿amén? Sino que fíjense que esto es tremendo, porque ¿qué es lo que produce paciencia, dice la Biblia? La prueba. La prueba produce paciencia. Y nosotros la prueba no queremos saber nada con la prueba. Entonces, cuando viene una prueba, ¡oh! ¡Qué dolor! Y queremos que desaparezca automáticamente. Y luchamos y padecemos muchas veces, muchas circunstancias para que esa prueba pase ya de una vez por todas, pero no hacemos hincapié en que esa prueba nos tiene que dejar algo. Esa prueba nos tiene que dejar algo. Cada prueba que nosotros vivimos, cada experiencia que nosotros tengamos en el Señor, nos tiene que dejar algo, y será algo positivo o no negativo. Gloria a Dios. Mire, entonces necesitamos ser instruidos por el Señor. Y la bendición de Dios dice, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Vamos a las imágenes que trajimos hoy. Fíjense, nos basamos en Isaías, aquí en el capítulo 28, versículo 13, ¿verdad? Pero nosotros vimos este tema y yo quiero que lo volvamos a revisar porque es muy importante. Porque el enemigo trabaja para que vos y yo perdamos la visión. El enemigo trabaja de tal manera para que tropecemos en el camino. Por eso debemos recordar su bendita palabra. Vamos adelante. Mire, gloria a Dios. Vemos, Dios es un Dios de progresión. Ahora vamos a ver por qué estamos diciendo esto, ¿verdad? Y revela su verdad. ¿Dónde está la verdad del Señor? En la palabra. Vos y yo tenemos la Biblia a las 24 horas disponible, ¿verdad? Pero el Señor nos revela su palabra conforme a su divino propósito, conforme a su perfecta voluntad. ¿O no te pasó que de repente tomaste la Biblia y no entendiste lo que el Señor te quiso decir? ¿O no comprendiste tal o cual lectura? Pero hay un momento donde cae la revelación, donde el Espíritu Santo te habla y dice, wow, ¿cómo antes no vi yo esto? Y es porque es el tiempo oportuno, es el tiempo que el Señor ha escogido para hablar a nuestra vida. Entonces, fíjense la progresión, ¿no? Similar a que escala una escalera, paso por paso, escalón por escalón. Y nosotros vamos avanzando, ¿no? El ejemplo lo tenemos aquí, una palabra en un tiempo, una revelación, otra palabra, otra revelación. Entonces, va llegando. Hoy yo recordaba, ¿no? Yo recordaba a mi primer pastor, por ejemplo, gloria a Dios. Entonces, fíjense que, y
de repente me llega una noticia ahí a nuestra red social y de un predicador que viene desde Miami y claro, yo empecé a observar la nota, ¿no? Y veo, entre las fotos que había, lo veo a mi primer pastor ahí entre medio de toda esta gente, ¿no? Con su esposa. Y claro, hace muchos años que no nos vemos, ¿verdad? Estoy hablando del año 95, gloria a Dios. Entonces estamos hablando de hace un par de añitos nomás, gloria a Dios. Y fíjense que yo recuerdo de tanto en tanto, es más, se lo he mencionado en muchas oportunidades, algunas de sus enseñanzas, algunas vivencias que hemos tenido, y tengo muchas otras más, ejemplos que pude ver de él, ¿verdad? Y fíjense que la revelación que yo tenía en aquellos años no es la misma que tengo hoy. ¿Y qué fue lo que cambió? Y los almanaques que se fueron sumando, el tiempo que fue transcurriendo, nuestra experiencia con el Señor, ¿verdad? El ir profundizando cada vez un poquito más, sin olvidarnos y sin dejar atrás, ¿verdad? Todo lo recibido, y gracias a Dios por sus enseñanzas y por su guía, ¿verdad? Y por sus ejemplos. Entonces yo meditaba que es muy importante, porque si nos trasladamos, yo por ejemplo en lo personal me traslado a aquellos años, había muchas cosas que no entendía y me parecían medias raras, me parecían casi algunas imposibles de lograr, y hoy ya no lo veo así, porque el tiempo ha transcurrido y hemos tenido distintas experiencias y hemos visto cómo el Señor estuvo detrás de cada vivencia, de cada experiencia que tuvimos. Yo creo que no hemos perdido el tiempo, al contrario. Fíjense que es tremendo, ¿no? Yo hoy miraba la foto de la esposa de este pastor, nuestra pastora, ¿no? Y siempre yo recuerdo sus palabras. Ella le habló a mi mamá un día y le dijo: ellos están en las manos del Señor, no se preocupe. Y yo jamás voy a olvidar esas palabras. Son medias obvias, bueno, puede decir, pero son obvias, pastor, y estamos en las manos del Señor. Y no sé si son tan obvias, no sé si son tan obvias, pero cuando se te revela esto en tu corazón, la cosa cambia, ¿amén? Porque todos sabemos que estamos en la mano del Señor, ¿verdad? Pero cuando esto llega a tu corazón y explota en tu corazón una verdad como esa, esto te llena de confianza. Porque yo escuché eso y algo pasó en mi corazón. Lo que vivimos después de eso, ¡oh! Gloria a Dios, te la regalo, hermano, gloria a Dios. Y después pude comprender, no mientras lo vivíamos, ¿no? Pero después pude comprender que al haberse hecho rema en mi corazón esa palabra de que estamos realmente en las manos del Señor, era la única manera de pasar por donde tuvimos que pasar. Entonces, fíjense que poco a poco el Señor va desatando su bendición en nuestra vida. Veíamos un verso de Pedro. Pedro ya... hemos mencionado el hecho de que era una estatura mayor, había mayor madurez, etcétera, etcétera. Entonces vemos que fue necesario, ¿no? que él vaya caminando y se vaya desarrollando en el camino del Señor, para que de repente hoy nosotros podamos estar frente a una carta de Pedro, ya un Pedro más maduro, un Pedro más crecido, más experimentado, ¿no? Perseverando y transmitiendo la bendición de lo alto. Amén. Entonces, fíjense, siempre tengamos presente algo. Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, paso a paso. No es todo de golpe en el camino del Señor. El Señor está trabajando con tu vida, el Señor está moldeando tu vida, está moldeando tu carácter, te prepara porque Él conoce cuál es el propósito que hay contigo por delante. Nosotros no. Nosotros no nos podemos imaginar muchísimas cosas, pero en realidad lo que el Señor tiene preparado para nosotros a veces es inimaginable y el Señor estará allí. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a hacer un poquito sobre estas imágenes, mi hermano querido. Fíjense, el modelo de la progresión. Cuando hablamos de progresión, estamos hablando de poco a poco, ¿no? Y vemos que en la Biblia encontramos, por ejemplo, un modelo de progresión, lo vemos aquí. En el desierto, por ejemplo, había un tabernáculo que tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El templo luego, con el paso del tiempo, también tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el templo humano,
nosotros, gloria a Dios, está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos que esto fue progresivo, pero siguió un patrón. ¿Ven? Fue progresivo, fue paso a paso, pero fue siguiendo con el paso del tiempo. Primeramente se levantó en el desierto el tabernáculo, luego se construyó un templo de manos de hombre, y hoy nosotros somos templo. ¿Amén? Nosotros alojamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos un poquito más. Mire, entonces fíjense, Israel, que es algo que no podemos perder de vista. Recuerden que lo hemos visto en muchas oportunidades. Tenemos que inclinar nuestro ojo y no apartarlo tanto de Israel, porque es muy importante. Es uno de los escenarios que el Señor a través de esos escenarios nos va a hablar. Por ejemplo, Israel estuvo en la tierra de Egipto, ¿verdad? Estuvo siendo esclavo, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que todo lo que le ocurrió al pueblo es un ejemplo para nosotros. Entonces, el pueblo fue esclavo. Y en ese lugar, nunca tuvieron lo suficiente. ¿No? Nunca tuvieron lo suficiente. Luego salieron de la esclavitud de Egipto y entraron en el desierto. En el desierto experimentó otra fase el pueblo, porque el Señor le mandaba lo necesario. Antes eran esclavos, no tenían nunca lo suficiente. Luego entraron al desierto y en el desierto recibían lo necesario. Ahora después entra en la tierra prometida el pueblo, otra etapa. O sea, fíjense que cada etapa que vivió el pueblo son etapas que nosotros vamos a vivir. Y son experiencias que vamos a tener. Por ejemplo, Israel en la tierra prometida experimentó la fase de tener más que suficiente. ¿Amén? Ellos no estaban acostumbrados. Entonces tenían que adaptarse. Esto es tremendo, hermano. Mire, fíjense que yo recuerdo que cuando una oportunidad tuve que vivir algo, fue tremendo para mí, ¿no? Fue tremendo para mí porque nosotros veníamos de la etapa, podemos decir, de Israel en el desierto, ¿no? Justamente lo necesario. Cuando vos tenés lo necesario, yo no sé si alguien lo vivió en lo económico, ¿no? Cuando vos tenés lo necesario, tenés que dosificar todo, tenés que tener mucho cuidado, ¿amén? Porque el Señor te enseña a administrar también. ¿Cuánto entienden esto? Una de las lecciones que vamos a aprender en Cristo es aprender a administrar. ¿Y cómo vamos a hacer para administrar más que suficiente o abundancia si no sabemos administrar lo poco? El Señor no nos va a dar una bendición para que nosotros la desperdiciemos. Entonces primero nos va a educar, primero nos va a enseñar. Entonces en aquel momento, en el desierto, imagínense, la etapa de justamente lo necesario. Entonces cuando el desierto es medio largo, vos te acostumbrás. Porque no estamos hablando de 3 etapas de una semana cada una. Estamos hablando de años. Yo tuve 29 años en Egipto. Oh, mamma mía. ¿No es cierto? 29 años. Después entramos en el camino del Señor, nos saca de la esclavitud y entramos en un desierto que también duró unos años. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que yo recuerdo que estaba muy acostumbrado a tener justamente lo necesario. Tremendo. Entonces el Señor tenía para nosotros un cambio de tiempo, ¿verdad? En ese cambio de tiempo yo recuerdo que lo primero que me ocurrió fue que fui desafiado. Pero fui desafiado con la medida de la tierra prometida. Y yo venía con la medida del desierto. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Casi me agarra un ataque, hermano. Casi me agarra un ataque porque los nervios me consumían. Estoy nervioso. ¿Por qué, pastor? Porque fíjense que esto es tremendo. Mire, yo no sé si alguno de ustedes lo experimentó, ¿verdad? Pero nosotros atravesamos momentos muy cruciales con el Señor, en donde evidentemente hoy me doy cuenta que estaba formando nuestro carácter. ¿Sabes? Y por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el desierto, estoy hablando hace unos cuantos años atrás, nuestra familia no entendía cómo nosotros no podíamos tener un cospel para hablar por teléfono. ¿Algunos de ustedes se acuerdan del cospel? Ah, ¿no? Un cospel, gloria a Dios. Hoy hay monedas, bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos el crédito. Pero antes había un cospel. Vos te comprabas un cospel y hablabas. Donde estábamos nosotros, ya en el norte, Telefónica estaba. Entonces,
No, Telefónica no, Telecom, gloria a Dios. Entonces, nosotros agarramos el Cospel y hablamos por teléfono. Y no podíamos comprar el Cospel, porque si compramos el Cospel, desfinanciábamos, ¿no? Pero economía de guerra te estoy hablando. Economía de guerra. Porque cuando uno no entiende, es un cabeza fresca, el Señor te va a educar. ¿Amén? Porque fíjense, muchos de nosotros fuimos cabeza fresca y no supimos administrarnos bien. Entonces el Señor nos va a educar y nos va a llevar justamente por el camino que Él desea. Y nuestra familia no entendía. Y para nosotros un Cospel era valioso. Un Cospel era valioso, gloria a Dios. Entonces, pero son tiempos en donde de repente el Señor te hace pasar por ciertas situaciones, pero para enseñarte algo, para que deje algo provechoso en tu corazón. Entonces, vemos que hay distintas etapas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos de repente en una etapa donde está justamente lo necesario? Pero a lo mejor tenemos al lado un hermano, una hermana que no está en esa etapa. Y te cuentan testimonio. Y voy a decir, pero ¿y yo cuándo? ¿Cuándo voy a tener la bendición? ¿Cuándo va a venir la bendición para mí? Nunca. No puede ser. Sin embargo, el Señor lo tiene preparado. Amén. Pero tiene su tiempo. Un poquito aquí, un poquito allá. Vamos a avanzar otro poco. Mire, gloria a Dios. Fíjense, si nosotros avanzamos un instante más, nos vamos a encontrar, gloria a Dios, que esta es la comprobación de que la bendición de Dios es progresiva. Es progresiva. El trabajo de las tinieblas es que nosotros no entendamos esto. ¿Para qué? ¿Por qué quiere que no entendamos esto? Para que no esperemos su bendición y que no atravesemos en victoria cada etapa. ¿Cuánto entienden esto? Porque nosotros se nos profetiza, se nos predica, recibimos promesas de abundancia de repente de parte de Dios, pero a vos te toca la etapa del desierto, no va a venir la abundancia en la etapa del desierto. Pero si vos no lo sabés, el enemigo te engaña y te dice, ¿y la bendición para vos cuándo? Y no ves que todos reciben bendición y vos no. Claro, pero el que recibió bendición pasó la etapa del desierto y vos todavía no. El propósito puede llegar a ser distinto. ¿Amén? Porque no tiene un mismo propósito el Señor con todos, sino que con cada uno tiene un propósito distinto. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, si uno sabe por dónde va, o sea, a mí me interesó mucho esto, ¿no? Me interesó mucho porque, yo recuerdo, mi pastora me decía, me dice, mira, no, hay etapas en el Señor. No te apures. Hay etapas. Si vos quemás todos los cartuchos de movida, después te vas a quedar sin municiones. Entonces, hay etapas. Vos tenés que transitar esas etapas y si vos sabés lo que estás viviendo, ¿eh? Es como hoy nos levantamos, agarramos el celular y decimos, hoy va a llover. Bueno, agarramos el paraguas. ¿Cierto? Vos sabés lo que va a pasar, ¿verdad? Pero cuando uno no sabe, entonces de repente le puede agarrar un aguacero y hacer lo suyo. ¿Amén? Entonces fíjense que la bendición es progresiva. Pero yo quiero que avancemos un poquitito más y que comprendamos. Usted tiene que entender qué es lo que está viviendo y qué tiene que esperar en lo que vive. Porque si nosotros esperamos cosas que no van a venir, nos vamos a frustrar. Y ese es el negocio del diablo. El diablo quiere que vos y yo nos frustremos, y vos y yo bajemos los brazos y digamos esto no va a poder ser. ¿Amén? Vamos a avanzar un poquitito más. Mire, gloria a Dios. Egipto, la tierra, me faltó una R, che, gloria a Dios. Bueno, dije que estábamos en el desierto. La tierra de los que nunca fueron suficientes, mire, gloria a Dios. ¿Qué? Nos faltó una R, Camila, ¿qué pasó? Eran esclavos de Faraón, trabajaban sin paga. ¿Qué le pasaba a esto? Trabajaban y no le pagaban nada, gloria a Dios. ¿Amén? En Éxodo 1:14 dice, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, y en todo su servicio, a lo cual los obligaban con dureza. Esto vivía el pueblo en Egipto. Nosotros en Egipto vivíamos lo mismo. No, para mí en Egipto me iba bien, pues yo tenía plata, tenía esto. ¿Y dónde está? No, pero yo tuve, vos sabés que yo tenía un buen pasar, lo que pasa es que después llegamos a Cristo. El diablo nos quiere hacer creer que en Cristo estamos peor. Y es mentira.
Yo escuché muchos testimonios de esto, hermanos, que yo en el mundo tenía una prosperidad, en el mundo tenía un trabajo re próspero, pero lo dejé por el Señor y hoy estoy juntando boletos por acá. No es así, no es así, es mentira eso, es mentira porque el mundo te tiene así, te tiene en servidumbre y te obliga con dureza y con rigor y terminás sufriendo. ¿Cuánto entienden esto? El mundo te oprime. El mundo te oprime. Te quiere hacer creer de que, yupi, está todo fenómeno. Pero es mentira. Es mentira, hay dureza, hay servidumbre. Gloria a Dios. Fíjense, dice que clamaron a Dios y el Señor los oyó. Y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac, el Señor. Vamos a avanzar otro poquito. Mire. ¿Cómo salieron de Egipto? Y esto es importante porque esto es un ejemplo para nosotros. O sea, no veamos nada más que el pueblo del Señor, sino que veámonos nosotros en esta historia. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salimos nosotros? Veamos cómo salieron ellos y nos damos cuenta cómo salimos nosotros. Fíjense, salieron de Egipto con mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Y en esa condición entraron al desierto. O sea, el esclavo sabía exactamente lo que tenía que hacer, porque le daban esa orden y decían, bueno, vamos a apretar el botón. Apretar el botón y listo. Tu día es apretar el botón, ya está. Tu día es hacer ladrillo, la pala, el otro que pisaba, ¿no es cierto? O sea, el molde, o sea, cada uno tenía su función y sabía lo que tenía que hacer. Cuando el Señor los saca a libertad, no sabían lo que tenían que hacer. Entonces de repente no había botón para apretar, no había barro para pisar, ¿y ahora qué hacemos? Y te hace sentir inseguro eso. Te hace sentir inseguro porque no sabes qué hacer. Y eso nos pasa en el Señor. Muchas veces no sabemos qué hacer. Fíjese, durante 40 años en el desierto, ellos nunca tuvieron abundancia. Por lo tanto, que no sabían, no habían experimentado tener abundancia. Tenían que confiar diariamente en el Señor. Eso es terrible. Amén. Eso es muy bravo, hermano. Confiar en el Señor es muy bravo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Es una bendición? Sí, una bendición para el que ya lo experimentó. Pero el que lo tiene que experimentar, hay que pasar por allí. Porque uno lucha contra eso, no pelea contra eso, se resiste a eso. Amén. Entonces, el esclavo, tocaban la campana, le tiraban la comida ahí, comía, ya está. La comida estaba. Ellos lo que tienen que hacer es apretar el botón, hacer barro, no sé, algo mecánico. Ya está. Sin embargo, la libertad te da más responsabilidad. ¿Cuánto entienden esto? Yo siempre lo comparo con el hecho de trabajar bajo relación de dependencia y ser tu propio patrón. Todos queremos ser nuestro propio patrón, pero la responsabilidad es mayor. ¿Amén? Porque de repente, cuando uno trabaja en relación de dependencia, hace lo que le dicen, ya está. Pero acá, si vos no te amacás, si vos no generás, no pasa nada. Entonces sí, tenés la oportunidad de ganar más dinero, pero te tenés que mover. Entonces la responsabilidad es más grande. Y qué tremendo, porque no se podía guardar el maná para el siguiente día. Fíjense, esta semana yo estuve llevando a la escuela a Victoria, ¿no? Entonces charlábamos con ella, porque ahora charla, antes no charlaba, estaba tan dormida, pero ahora la despierto bien temprano y la hago charlar por el viaje. Entonces, en el viaje, ella notó que los viernes había más tránsito, había más movimiento. Y me dice, ¿cuántos coches? Mirá, ¿no? Y digo, bueno, porque esto es una ley divina. Esto tiene su origen acá. Usted se va a dar cuenta, si alguno tiene negocio, se va a dar cuenta que el viernes usted trabaja un poquito más que otro día. El viernes, un poquito más va a facturar, gloria a Dios. De repente hay gente que, no sé, va en colectivo a trabajar de lunes a jueves, pero el viernes se va en su autito, ¿verdad? Y hay más movimiento. Fíjense lo que pasaba con el pueblo. No podían guardar el maná para el siguiente día. Solamente el viernes podían hacerlo, porque el sábado era el día de reposo. Entonces no se trabajaba. Ellos, siendo esclavos,
trabajaban del sol a sol, de lunes a lunes. Tenían que aprender a respetar un día, el día del Señor. Entonces, todos los días, si ellos, por ejemplo, el lunes guardaban para el martes, se le echaba a perder. Entonces el Señor les estaba enseñando. Imagínense la frustración. Usted sale de la tienda donde ellos vivían y caía del cielo el alimento. Agarraban, ¿no? Y de balde, porque únicamente era la ración de un día que había que guardar. Lo demás se echaba a perder. Entonces el diablo le decía, mira qué bendición que te da, solamente un puñadito para el día. Es mentira, porque el Señor los estaba educando, los estaba enseñando. Entonces, fíjese lo que pasa hoy. Hoy pasa, es tremendo, lo que Dios dictaminó para el día viernes, sigue ocurriendo hoy. El día viernes es el día donde más se trabaja. ¿Por qué? Porque en teoría no se trabaja el sábado. ¿Amén? Hay costumbres que han cambiado, sí, yo eso lo entiendo, pero fíjese que es algo que dictaminó el Señor. Por eso el viernes es distinto. ¿Amén? Por eso el viernes hay más movimiento y pasa lo que pasa. Fíjense, tenían el alimento justamente, tenían lo necesario. Trabajaban justito lo necesario en el día y descansaban por las noches. Esto es lo que, de esa manera salieron de Egipto. No estaban acostumbrados a vivir eso. Entonces hay una etapa de transformación, te tenés que acostumbrar, porque las cosas cambiaron. O sea, las cosas cambiaron con respecto a ayer. Pero nosotros nos acordamos con nostalgia muchas veces de ayer. Vamos a avanzar otro poquito. Mirá. El problema era que Egipto no había salido de ellos y no miraban el progreso de la bendición. O sea, no podían ver que estaban en libertad. No podían ver que descendía del cielo sin esfuerzo, sin trabajo. No lo podían ver. Estaban mejor que antes. Pero como todavía no salió de su mente y de su corazón Egipto, no veían las cosas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos llegar a no ver la bendición de Dios, no reconocerla, no apreciarla por nuestra mentalidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, el sabor de Egipto lo tenían en su boca. Dice en Números 11:5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. ¿Y cómo te va a olvidar de todo eso? Amén. Pero bueno, gloria al Señor. Amén. Y qué feo, ¿no? Qué aliento que tendrían estos muchachos. Gloria a Dios. Fíjense. Pero, claro, pepino. Los melones, bueno. El puerro, la cebolla, los ajos. Fíjense que son 6. Interesante, vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. 6 es el número que representa al hombre en numerología bíblica. No es casualidad esto, ¿eh? No es casualidad, ¿no? Él representa lo que el hombre gobierna sobre el hombre, ¿no? Me llamó la atención un cartelito que tenemos ahí en la costa que dice, el hombre, ¿cómo es? Que sepa el hombre que el hombre puede, ¿no? O sea, eso es algo que se transmite, ¿verdad? Porque eso es cosa de hombre, es humanismo eso que se transmite. Y es una enseñanza que nosotros vamos recibiendo sin darnos cuenta. Entonces, fíjense, pescado, pepino, melones, puerro, cebolla ¿y acá qué pasó? Vamos a suponer que dice ajo ahí, gloria a Dios. Vamos, sacame este problema. Gloria a Dios. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Ves? ¡Canaán! Ahora fíjense en Canaán, la cosa cambió. La tierra de lo más que suficiente. Bueno, pero yo todavía no llegué. Es que a lo mejor llegaste, pero no cambiaste la cabeza. Y acá está la cosa. El no cambiar la mentalidad y seguir pensando como la fase anterior te hace no disfrutar lo que viene. Entonces fíjense que no, pero no puede ser, pastor, no puede ser porque la bendición tiene que estar. Pero ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo te imaginas vos? Como vos creés que tiene que aparecer. No se puede valorar algo que no se tiene entendimiento. Mire aquí. Era la tierra de la abundancia y tenían que estar preparados para el cambio, ¿verdad?
Ahora, fíjense qué tremendo es esto, porque abundancia. ¿Recuerdan el año de la abundancia? Cómo el Señor nos ministró y nos habló sobre el año de la prosperidad. ¿Alguno lo recuerda? El 2013, cuando nos explicó la verdadera prosperidad. Entonces, hay que comprender a qué le llamamos abundancia a nosotros. Por ejemplo, en esta etapa tenían 7 tipos de alimentos que ellos no conocían. Tenían el trigo, los higos, las granadas, la miel, la cebada, las uvas y las aceitunas. Y estos alimentos revelan la bendición espiritual sobre su pueblo, sobre su gente. Pero no son conocidos para el pueblo, porque el pueblo tenía otra alimentación. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense que Egipto tenía una alimentación, ¿sí? Entra al desierto, les da el maná. Ahí. Después entra en la tierra prometida y le cambia la dieta, otra vez. Pero ellos todavía tenían el sabor ¿de dónde? De Egipto. Gloria a Dios. Mire, el trigo y la cebada representan la palabra del Señor, cosa que obviamente en Egipto nosotros no teníamos costumbre de seguir sus enseñanzas. Las uvas representan el vino nuevo del Espíritu, el mover del Espíritu, el identificar el movimiento del Espíritu Santo, el reconocer el movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Yo recuerdo a mi primer pastor, del que te estoy hablando hoy, él se cansaba para que yo tenga una experiencia, ¿no? Se agotaba, tenía tantas ganas que yo tenga una experiencia con el Espíritu Santo y no hay caso, y no funcionaba. Y yo veía, digo, Señor, este hombre hace lo imposible, hacía fuerza para que yo conozca el Espíritu Santo y no pasaba nada, gloria a Dios, claro. Pero el tiempo, hay que reconocer los tiempos, hermano. Mire, gloria a Dios. Fíjense, el olivo representa la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. En Egipto no estábamos acostumbrados a esto. Pero si Egipto no sale de acá, ni sale del corazón, se complica, porque no se puede apreciar la unción del Espíritu Santo y los beneficios de esa unción, de que esa unción esté sobre nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, mire, gloria a Dios. Las uvas representan el vino nuevo, el olivo, la unción del Espíritu, la granada ya madura, la fruta, la granada. ¿Cuánto comieron granada alguna vez? Después me cuentan, porque yo no comí nunca. La granada, ¿no? Gloria a Dios. Sí, no tengo la menor idea. La granada, fíjense, tiene 613 semillas. Es impresionante. Las maduras, ¿no? 613 semillas. Y dice que en la Torá los judíos observan 613 mandamientos. No fue casualidad que le dio granada. ¿Cuánto entienden esto? Es impresionante esto, ¿eh? Es impresionante. Yo recuerdo que vi a mi abuelo una vez comer granada, ¿no? Raro lo vi yo ahí, ¿no? Pero bueno, el asunto es que nada fue porque sí. La miel, la revelación de la palabra. Los higos, la palabra profética. Entonces, toda esta dieta, que tiene un significado para nosotros, no era conocida por el pueblo. Entonces, imagínense que había higo, había miel, ¿no? Había aceituna, pero la visión que tenían sobre eso, no conocerlo, no les causaba nada, porque seguían pensando como pensaban antes. Seguir pensando como nosotros pensamos en Egipto es un problema grande, es un problema más grande de lo que nosotros imaginamos. Y no, pues yo siempre fui así, yo siempre hice así. No puede ser que vos sigas haciendo lo mismo, ni que sigas pensando igual. Algo tiene que haber cambiado. Algo tiene que haber cambiado. Para poder ver el progreso, la bendición progresiva, nos tenemos que dar cuenta de que no solamente que, bueno, ya si tenemos vicio, no tenemos más vicio. O sea, yo estoy hablando de un cambio más profundo. Meditar cómo hacíamos, cómo pensábamos, cómo desarrollamos nuestra vida en Egipto. En esta nueva fase no se puede hacer de la misma manera. Algo tiene que cambiar. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, vamos a avanzar otro poquito. Mira, gloria a Dios.
ese algo tiene que cambiar, es algo que de repente uno espera y quisiera que muchas cosas cambien, pero depende de nosotros, depende de nosotros. ¿Por qué? Mire, en el libro de Éxodo la Biblia relata que llegaron a Mara, a las aguas amargas, ¿recuerdan? Tenían sed, llegaron a las aguas de Mara. Fíjense, el sentido de esto es que no quisieron beberla, porque ellos aún tenían el sabor de Egipto en su boca. A ver, a Marina le gustan los merengues. Si alguno le quiere regalar, ya sabe que es para regalar. Le gustan los merengues. Entonces yo voy despacito y, ¿no? Le saco algún merenguito. Se enoja porque se lo saco. Entonces yo me como un merengue, me como 2 merengues. Si ella no se da cuenta, yo sigo comiendo merengue, ¿no? Entonces, cuando comí ya varios merengues, gloria al Señor, de repente viene mi esposa y ¿querés un tecito, mi amor? Así me dice. Entonces, me da el tecito con azúcar, gloria a Dios. ¿Y yo qué digo? Pero tiene. Pero el sabor en la boca, ¿cuál es? El sabor del merengue, gloria a Dios. Entonces, fíjense que si nosotros todavía tenemos el sabor de Egipto en nuestra vida, no le vamos a poder, no le vamos a poder sentir el verdadero sabor a las cosas aquí. Y el enemigo hace que nosotros no le prestemos atención a eso. Y que pensemos que antes era mejor. Que antes era mejor. Y es mentira. Mire, gloria a Dios. Fíjense, vamos a avanzar un poquitito más. Algunos de nosotros nos han estado dando el agua que cambia nuestro sabor a Egipto y no lo interpretamos. Cuando esto ocurre, generalmente uno no lo entiende así. Cuando esto pasa, uno no lo entiende así. Mire, gloria a Dios. Tal vez esté lo justo para pagar las cuentas. Tal vez esté lo justito, decir, pero hoy nunca me sobra un poquito más, ¿no? Un respirito, una cosa que vos decís, ay, qué bueno si este mes sería distinto, ¿no? Gloria a Dios. Pero te están preparando para la siguiente fase. Si uno sigue en reniego, uno sigue pataleando en esa situación, no pasa al otro nivel. ¿Cuánto entienden esto? O sea, tremendo. Este bárbaro de Huguito nos predicó el otro día que nos mira y nos escuchan. ¿No? Qué prédica, mala onda, nos vino a traer. O sea, nos mira y nos escucha, nos dijo. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, claro, nos están mirando y nos están escuchando. Entonces, nos están mirando patalear, nos están escuchando refunfuñar y no se pasa a la siguiente fase. ¿Cuánto entienden esto? Es tremendo. No, pero el Señor lo que hace, lo que tiene dictaminado lo va a hacer. Claro que sí. Lo va a hacer, pero no sabemos cuánto va a tardar, porque el tiempo lo ponemos nosotros. ¿Amén? El tiempo lo ponemos nosotros. Si nosotros fuéramos aprendices, ¿no? Avesados, ¿no? Dispuestos, sería más rápida la transformación. Pero hay una contienda, hay una... Ay, Señor, vamos a avanzar. Mira, gloria a Dios. Fíjense. La Biblia encierra un gran secreto. La Biblia encierra un gran secreto incomprensible para Israel, ¿verdad? Y para nosotros no demasiado valorable. No lo valoramos. Mire, este tiempo le corresponde a la Iglesia, porque la bendición de Dios fue para su pueblo. Su pueblo no lo reconoció. ¿A quién no reconoció? A su Hijo, el Mesías. Al no reconocer a Cristo, es como que el Señor los puso en pausa y tratará con ellos fuertemente en los días de la tribulación sobre esta tierra. Y le da la oportunidad a la Iglesia. La Iglesia se forma, ¿verdad? Y hoy está preparándose para irse con el Señor. Luego que la Iglesia sea tomada y arrebatada, el Señor tratará con su pueblo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que comprender que ellos son nuestros mayores. Estoy hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué son nuestros mayores? No es que son nuestros mayores y tenemos que aprender sus tradiciones. No. Porque ese es otro movimiento de los últimos tiempos, el movimiento judaizante,
donde nos quieren hacer creer que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que trasladarnos a todas sus costumbres y sus tradiciones. Y no se trata de eso. ¿Amén? Tenemos que reconocer el tiempo que vivimos. Pero sí tenemos que comprender y respetarlos como nuestros hermanos mayores, porque el Señor los escogió, el Señor los ama. Y como ellos le dieron la espalda, el Señor le dio la oportunidad a la Iglesia. ¿Verdad? Entonces, tenemos el hermano mayor y nosotros somos el hermano menor. Gloria a Dios. Fíjese, en Génesis 48:13, dice: José tomó a sus 2 hijos, a Efraín con la derecha, ¿no?, hacia la izquierda de Israel. Israel era Jacob, era su padre, era el patriarca, el que los iba a bendecir. Mire, dice, dice, tomó Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel, o sea Jacob, el abuelo, el patriarca, extendió su mano derecha, que era la mano de la bendición, extendió y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Entonces estaba llevando adelante un acto profético. ¿Amén? Y bueno, obviamente que José no lo entendía, sí, no podía comprenderlo. Pero ella estaba haciendo algo profético, estaba dando un mensaje. Entonces la bendición nos corresponde a nosotros, hermano. La bendición la tenemos nosotros en este tiempo. Pero la bendición de Dios es progresiva. Entonces el Señor espera que vos y yo disfrutemos de cada momento. Amén. Pero yo sé que yo soy un hijo de Dios y lo mejor para los hijos de Dios, y yo sé que voy a tener Fórmula 1. Bueno, pero hoy el Señor nos dio, ¿no?, una bici. Y bueno, tenemos que disfrutarla de la bici. Porque si no disfrutamos la bici, no vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Cuánto entienden esto? Es importante entenderlo. Porque sí, la promesa está. El Fórmula 1 viene. Pero hoy te dio la bici. Medio poco, ¿no? Bueno, pero no importa. O sea, lo importa. Antes de la bici, ¿qué teníamos? El 2. Entonces, valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos. Es muy importante valorar lo que tenemos. ¿Cuántas cosas nosotros perdimos por no valorarlas? Por no prestarles atención. Yo perdí muchísimas cosas por no prestarle atención. Y el Señor tiene que tratar con mi vida para que empiece a mirar con otros ojos su bendición, comprendiendo que es progresiva. Entonces disfrutemos de lo que el Señor te da hoy. Seamos sabios, no nos apartemos de esa bendición. Mire, entonces, fíjese, aquí en esta historia hubo un acto profético. Gloria a Dios. ¿Amén? Hubo un acto profético. Vamos a avanzar un poquitito más. Gloria a Dios. Fíjense. Fíjese que el hermano, el menor, sería más grande que él y su descendencia llegaría a ser multitud de naciones. Lo vemos en estos versículos. Pero no quiero profundizar en esta historia. Vamos a avanzar, Nico, un poquitito más, por favor. Mira, gloria a Dios. Fíjese, aquí quiero detenerme un minuto. Al hablar del menor, lo relacionamos con un tiempo. ¿Por qué? Mire, el último tiempo, el que nos toca vivir a nosotros, como iglesia de Jesucristo. En Génesis 48:20 dice: los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y así puso a Efraín antes que a Manasés. Entonces la bendición es para los menores. Y los menores somos nosotros, la iglesia. Hay bendición sobre la iglesia. ¿Amén? Entonces, fíjense, mire estos ejemplos. Ismael, el primer hijo de Abraham, con la egipcia, ¿no?, con Agar, fue el primero, pero la promesa fue para el menor. El último tiempo. Luego tenemos otra historia. Esaú fue el primer hijo de Isaac, pero la bendición más poderosa fue para el menor, para Jacob. El último tiempo. Entonces, todas estas historias, a mí siempre me llamó la atención cómo puede ser que Esaú era el primogénito, Jacob era el más chico, y sin embargo la bendición cayó sobre Jacob. Medio injusto era la cosa. Yo lo veía así primero, sin entendimiento, pero al comprender que se está profetizando algo con esto. Cuando cambia la mano la bendición del patriarca sobre estos 2 hijos, estaba dando un acto profético para lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? El mayor, el pueblo de Israel, y el menor, la iglesia. Entonces, esto nos muestra que realmente
estamos en un tiempo de bendición nosotros. Y bueno, pues mientras esté Macri, sí, eso es lo natural, todo lo que usted quiera, pero si nos metemos ahí, hermano mío, no salimos más de ese callejón. Tenemos que comprender lo que Dios nos dice para poder despejar nuestra mirada de lo natural. Mire, gloria a Dios. Israel, la nación fue primera, pero el Israel espiritual, que es la iglesia, le toca el tiempo de bendición. Amén. Vamos a avanzar otro poco. Mira, gloria a Dios. Fíjense. Manasés significaba el que hace olvidar. Hay que olvidar el pasado como los hebreos tenían que olvidar Egipto. Esto es muy poderoso. Porque sí, lo podemos trasladar a los hebreos y chao. Pero está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Nosotros tenemos que olvidar Egipto. Pero fíjense que ocurren muchas cosas para que nosotros no olvidemos Egipto. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor. Las tinieblas trabajan mucho para que no olvidemos Egipto, para que siempre lo tengamos presente. Efraín significa doblemente fructífero, es decir, otro nivel de abundancia. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, de repente el Señor quiere hacer algo poderoso con su casa, con su iglesia. Pero si la iglesia no cambia la mentalidad, no cambia la manera de pensar y de hacer las cosas, no se puede, no porque Dios no lo puede hacer, sino porque nosotros lo estamos frenando. ¿Cuánto entienden esto? Gloria. Mire, vamos a avanzar otro poquito más. Gloria sea. Fíjense. Gloria. Bueno, acá ya. La bendición está en la cruz. La bendición está en la cruz. Veamos esta bendición. Mire. Mateo 27:46 dice: alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, lema sabactani, que quiere decir: Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en ese momento, el Padre, nuestro Dios, cruzó los brazos para bendecirnos. De la cruz para acá, la bendición que estaba sobre Israel fue trasladada a la iglesia. ¿Amén? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que saber que hay una bendición sobre nuestra vida. Bueno, pero ¿y qué pasa que no se materializa? Que hasta que no salga el sabor, ¿no?, de Egipto, de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestros labios, es imposible disfrutar la bendición. Fíjense que el olor a ajo, ¿dónde lo tenían esto? En la boca, gloria a Dios. ¿Cómo hablamos nosotros? Y medio que nos parecemos a los egipcios. Bueno, gloria a Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Entonces la bendición está. La bendición está disponible para la iglesia. Pero si sigue con el sabor, o sea, si sigue con ese aliento, ni el Señor se nos acerca para bendecirnos. ¿Amén? O sea, tenemos que despojarnos de eso. ¿Cuánto entienden eso? ¿Amén? Gloria a Dios. Hoy luchábamos quería comprar ajo a la pastora, ¿no? Pero después se me escapó y al final lo compró igual. ¿En serio? Gloria a Dios. Tremendo. Entonces, porque ahora no sé, ahora parece que le agarró unos recuerdos de Egipto, ahora me anda comprando ajo. Gloria. Y me quiere hacer creer que es mejor porque como sin sal, me dice, por lo menos para que tenga gusto. Sí, pero estamos retrocediendo, mija. Mira, fíjese, el Señor cruza los brazos. Jesús era el primogénito, era judío. Y qué tremendo, hermano. Y nosotros no éramos pueblo. Y llegamos a ser hijos. Es impresionante lo que pasó. Entonces, ¿qué significa en realidad? Si tenemos que traducir un poquito esto, ¿no? Para nuestra vida. La bendición está. La bendición está. Es imposible que se nos escape. Pero si nosotros no cambiamos la cabeza, no cambiamos el corazón, y cambiamos el aliento, o sea, la manera de hablar, y no va a funcionar. ¿Cuánto entienden esto? Y fíjense cómo trabajan las tinieblas. Hay un versículo que ponen los chicos allí en la iglesia que me encanta, que dice, tenemos que ser diferentes porque tenemos un Dios diferente. Levítico, ¿no? Por allí está ese versículo. Y qué lindo, ¿no? Somos diferentes porque tenemos un Dios diferente. Pero ser diferente aparentemente nos traen algunos problemas.
las cargadas, ¿no? Las tomadas de pelo, se mofan de nosotros, nos toman para la chacota, ¿no? Y todo eso tiene un costo que a veces no somos tan valientes para pagar. Entonces de repente, y bueno, entonces cuando tenemos que estar con la gente de esta tierra, de este mundo, nosotros tenemos una personalidad, una manera de hablar, una manera de movernos. Cuando estamos en la iglesia tenemos otra. Y pero yo quisiera estar todo el día acá, pero no puedo, tengo que trabajar, pastor, tengo que ir allá, por supuesto. Pero nosotros tenemos que ser los mismos acá que afuera. Pero lo que pasa es que yo para acercarme a ellos, fíjate que el apóstol Pablo dijo, yo me hago a uno como al otro. Sí, bárbaro, pero tenemos que comprender algo. La iglesia debe mostrar algo distinto al otro. O sea, no podemos hacernos uno con el mundo. ¿No? Eso, tenemos que tomarlo bien en serio esto. No podemos, porque tiene que salir de nuestro pensamiento, de nuestros labios, de nuestro corazón. No podemos seguir con el sabor de Egipto, porque si seguimos con el sabor de Egipto no vamos a disfrutar la bendición que Dios tiene para nosotros. A ver, mire, vamos a avanzar otro poquito. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Mira, dale. No, pero queda otra más. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Mira, vamos a la primera, que vendría a ser la segunda. Gloria a Dios. Acá. Dios es un Dios de progresión. ¿Qué es un Dios de progresión? Un Dios que va bendiciendo a medida que vamos caminando. Pero quiere ver progresos en nosotros. ¿Y los progresos en qué consisten? En que nosotros vayamos entendiendo las fases que vivimos. Amén. Fíjese que la mesa, el Señor trabaja para que nosotros la podamos discernir. Muchas cosas el Señor trabaja en nosotros para que lo podamos discernir. Su bendición también la tenemos que discernir. Su bendición está, no hay forma de que no esté. Pero Dios a mí todavía no me bendijo. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Todos lo dijimos en alguna vez. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo al decir eso? Dios no se acuerda de mí, la bendición de Dios siempre la veo de lejos. Yo tengo que saber que la bendición está, pero es progresiva. Y el Señor anhela hijos agradecidos, no desagradecidos. Amén. Aquellos que somos papás sabemos de lo que estamos hablando, porque a veces le damos a nuestro hijo y a lo mejor que pudimos, pero no era demasiado. Y a veces no se valora. Amén. Y a vos te costó, gloria a Dios. Pero no lo entendió la otra parte de la misma manera. Amén. Entonces, lo mismo pasa con nuestra relación con el Señor. El Señor desea que nosotros seamos agradecidos. Fíjese, piedad y contentamiento. No es conformismo, pero piedad y contentamiento. Qué bendiciones que a partir de este momento nosotros podamos decirle, Señor, gracias por lo recibido. Gracias por lo que tengo. Gracias. Y no estoy hablando solamente de lo material, sino que conjuntamente con lo material en muchas cosas. Gracias por mi iglesia. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Gracias por el pueblo del Señor, por la familia en Cristo que me diste. Yo, por ejemplo, hoy le di gracias por ese pastor, hoy lo recordé, ¿no? Al verlo. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que le puede dar gracias una vez más, porque yo también ya le había agradecido al Señor por él. Gracias, Señor, porque contribuyó a una etapa de nuestra vida muy, pero muy importante. Fíjense que recién estábamos, ¿no? Gloria, un aliento a ajo teníamos. Dios mío, tremendo, gloria a Dios. Y él se tuvo que aguantar el olor a ajo, el olor a pepino, gloria a Dios. Amén. Y me escuchaba y se daba cuenta que hablaba de balde yo, pero él lo soportó. El Señor lo utilizó a él para que me soporte, gloria a Dios. Está tremendo. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que el Señor te está usando vos para soportarme a mí? Bueno,
cualquier coincidencia, cualquier parecido es una coincidencia. Pero fíjense que de eso se trata, hermano, de eso se trata. Cuando yo llegué a esa iglesia, lo único que me podía soportar era este correntino precioso. Amén. Y mi Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero vos ya me venía soportando, gloria a Dios. Qué lindo eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra.